Es la vieja leyenda del paraíso, claro que amoldada a nosotros, trasladada al presente. A aquellos dos, en el paraíso, se les había puesto ante una alternativa, o dicha sin libertad o libertad sin dicha. Y aquellos ignorantes eligieron la libertad. Era de esperar. Y la consecuencia natural y lógica fue que durante siglos y siglos añoraron las cadenas. En esto consistió toda la miseria de la humanidad. Y solamente nosotros somos los que nos hemos dado cuenta de cómo puede recuperarse la dicha. Por favor, no me interrumpa. El antiguo Dios y nosotros a su lado, a la misma mesa, sí, Señor. Nosotros hemos ayudado a Dios a vencer por fin al diablo, porque no cabe duda de que fue el diablo el que instigaba a los hombres a que transgredieran su mandamiento, el mandamiento de no probar la fruta prohibida que los había de perder, él indujo a los hombres a violar la prohibición y a gustar de la funesta libertad, él, la astuta serpiente. Nosotros le hemos aplastado la cabeza a la sierpe satánica. Volvemos al paraíso, volvemos a ser pobres de espíritu e inocentes como Adán y Eva. Ya no existe un bien o un mal. Todo carece de complicación y todo se ha vuelto simple y sencillo, paradisíaco, infantilmente simple. El bienhechor, la máquina, el cubo, la campana de cristal, los protectores, todo es solemne y puro, cristalinamente claro y transparente. El poema habla de nuestra libertad, nuestro estado contiene la libertad y nuestra libertad es la dicha. Los hombres de antaño se habrían devanado los sesos pensando si todo esto sería lícitamente moral o no. Pero basta ya de ello. ¿Verdad que es un magnífico asunto para un poema? Y, además, un tema tan importante y grave. Me acuerdo todavía de lo que estuve pensando, qué inteligencia tan aguda y clara en esa figura tan fea y asimétrica. Por eso, sin duda, me identificaba tanto con él, porque se parecía a mi verdadero yo. Me considero a pesar de todo como mi anterior y verdadero yo, todo lo que me ocurre no es más que un estado patológico. R parecía haber leído estos pensamientos en mi rostro. Pues me dio una palmada en el hombro y exclamó sonriente. Vaya. Usted, Adán. Por lo demás, su Eva. Comenzó a hurgar en el bolsillo y extrajo un librito de notas en que hojeó algo. Pasado mañana, no, dentro de 3 días, o tiene un billete rosa para usted. ¿Cómo quiere que lo arreglemos? ¿Como siempre? ¿Quiere que ella, con usted a solas? Naturalmente. Eso. Eso me parece también a mí. De lo contrario se avergonzaría. ¿Sabe, qué extraña historia? Conmigo no tienen más que un simple asuntillo rosa, pero con usted. A propósito, dígame una cosa, ¿quién era el cuarto miembro? ¿Cuál es la cuarta magnitud que se ha introducido misteriosamente en nuestro triángulo? Díganos, ¿de quién se trata? Es usted un seductor. De pronto se abrió una brecha ante mis ojos. O, mejor dicho, se descorrió un velo, creí oír nuevamente el frufrú de la seda, vi de nuevo la botella con el líquido verdoso, unos labios. Dígame, se me escapó. ¿Ha probado alguna vez nicotina y alcohol? R frunció los labios y me miró indagador. Era como si pudiese oír sus pensamientos, ¿y tú pretendes pasar por amigo mío? Pues, en realidad, no lo sé, me respondió, pero conocí a cierta mujer. Y exclamé involuntariamente. ¿Cómo? ¿También usted ha estado con ella? La risa sacudió todo su cuerpo. Mi espejo está colocado detrás de la mesa y desde mi sillón solamente pude ver el corte de mis cejas. Estas se fruncieron y mi auténtico yo se precipitó violentamente sobre el otro, aquel salvaje, peludo, cuando oí su grito bestial y repelente. ¿Qué quiere decir con ese, también? Le exijo que... R tenía los ojos muy abiertos por la sorpresa. Entonces fue cuando mi auténtico yo atacó al otro, al salvaje, peludo y jadeante, y dijo a R. Perdóneme, por el bienhechor. Estoy gravemente enfermo, padezco de insomnio. Realmente no soy capaz de comprender lo que me sucede. Los labios gruesos sonrieron fugazmente. Ya comprendo, todo esto lo conozco. Claro que solamente en teoría. Adiós. Ya en el umbral de la puerta, se volvió, regresó nuevamente y arrojó un libro sobre la mesa. Esta es mi última obra. La he traído para usted y por poco me olvido de dársela. Hasta la vista. Volví a estar solo, o, mejor dicho, a solas con el otro. Con las piernas cruzadas, permanecí sentado en el butacón y contemplé con gran curiosidad cómo mi otro yo se revolcaba por encima de la cama. ¿Cómo es posible que hoy y yo hayamos podido convivir durante 3 largos años en plena armonía, y ahora solo sea suficiente una sola palabra acerca de la otra, acerca de I?
¿Es que existen realmente todas estas sandeces del amor y de los celos en forma tan realista como la de los libros de nuestros antepasados? ¿Y esto ha de sucederme a mí precisamente? ¿Precisamente a mí? Pero si solo estoy constituido por igualdades, ecuaciones, fórmulas y cifras. Y ahora, de repente, me ocurre esto. No, no iré mañana ni tampoco pasado mañana, no volveré a verla nunca más. No puedo, no quiero volver a verla. Nuestro triángulo ha quedado destruido. Estoy solo. Es de noche. Reina una ligera niebla. El cielo aparece cubierto por unos velos dorado lechosos. Ojalá supiese lo que se oculta detrás de él. Ojalá yo mismo supiese quién soy. Anotación número 12. Síntesis, el infinito limitado. El anzuelo. Unas reflexiones acerca de la poesía. Creo que sanaré de nuevo. He dormido excelentemente. No hubo ningún sueño, ni síntoma patológico alguno. Mañana vendrá a verme la querida O y todo será tan sencillo y simple, tan regular y limitado como un círculo. Delimitación, esta es una palabra a la que no temo, pues la labor de algo superior que posee el hombre, la labor y el trabajo del hombre sano, reside en un constante tender a limitar lo infinito, y en dividirlo y desintegrarlo en unas porciones fácilmente captables, es decir, partirlo en diferenciales. En esto reside la sublime belleza de mi especialidad, las matemáticas. Y en cambio a ella, a aquella le falta toda comprensión para esta hermosura. Esto es, desde luego, una asociación meramente casual. Todo esto se me ocurrió pensar mientras duraba el rodar rítmico y métrico del metro. Y con el pensamiento asocié rítmicamente el traqueteo de las ruedas y los versos de R, estaba leyendo el libro que R me había traído. De pronto me di cuenta de que alguien, a mi espalda, se inclinaba hacia adelante para atisbar por encima de mi hombro con objeto de curiosear mi lectura. Sin volver la cabeza, observé con el rabillo del ojo unas orejas rosadas y gachas y algo doblemente encorvado. Así le vi. No quise estorbarle e hice como si no le viera. No me explicaba cómo había venido a parar allí, al metro, pues cuando entré en el vagón, no creo que estuviera ya sentado en él. Este incidente, verdaderamente insignificante, me causó un efecto bastante intenso y casi estoy por decir que me inspiró nuevo valor. Resulta tan tranquilizador sentir la severa mirada de unos ojos que con tanto cariño nos previenen contra la más leve falta y la más insignificante desviación de lo que se nos ha ordenado. Tal vez esto parezca demasiado sentimental, pero se me ocurrió nuevamente aquella analogía, el ángel de la guarda, con el cual fantaseaban nuestros antepasados. Sí, desde luego hay un sinfín de cosas que ellos soñaron, pero que nosotros hemos convertido en realidad. En el mismo instante en que me daba cuenta de la proximidad de mi ángel de la guarda, leía precisamente un soneto titulado Felicidad. Creo que no me equivoco si califico esta obra como única por la belleza de su profundidad de pensamiento. Las 4 primeras líneas dicen: eternamente enamorados 2 por 2. Eternamente fundidos en el apasionado 4. Los más ardientes amantes del mundo. Son los inseparables 2 por 2. Seguía ensalzándose también la dicha cauta, sabia y eterna de la tabla pitagórica. Todo poeta auténtico es un Cristóbal Colón. América existió ya muchos siglos antes de que Colón la descubriera, y del mismo modo la tabla pitagórica existía ya en potencia muchos siglos antes que R13, pero solamente él fue capaz de hallar, en la selva virgen de las cifras, un nuevo Eldorado. Y, en efecto, ¿acaso existe en cualquier otro lugar una dicha más sabia, más exenta de deseos que en este mundo milagroso? El viejo Dios creó a los hombres del ayer lejano, es decir, a un humano que poseía la facultad de errar, de modo que el que erró fue el mismísimo Dios. La tabla pitagórica es más sabia y más absoluta que el viejo Dios, pues jamás se equivoca, jamás yerra. ¿Me entienden? Jamás. Y nadie puede ser más dichoso que los números, las cifras, que según las leyes armoniosas y eternas viven acordes con la tabla pitagórica. Nada intransparente ni nada de oscuridades insondables, no hay error posible. Solamente existe una verdad, tan solo un camino cierto. Esta verdad es 2 por 2 y el camino se llama 4. ¿Acaso no sería absurdo que estos dos parejas dichosamente multiplicados comenzaran de pronto a pensar libremente en lo que la multiplicación representa y acabaran sospechando que pudiera ser un error? A mi modo de ver, esta poesía constituye un axioma. Nuevamente sentí el cálido aliento de mi ángel protector, primeramente en la nuca, luego en la oreja izquierda. Él se había dado cuenta seguramente de que el libro, encima de mis rodillas, estaba cerrado y que mis ideas se abstraían y se perdían en lo insustancial. Pero yo estaba dispuesto a abrirle todas las hojas, todas las páginas de mi mente.
¡Qué sensación tan tranquilizadora y rebosante de dicha! Recuerdo que incluso me volví para mirar tercamente y con ansiedad, para buscar sus pupilas, pero no me comprendió, o no me quiso comprender. Nada dijo. Ahora solamente me queda la alternativa de contárselo todo a usted, querido lector, usted me es tan familiar y allegado, y sin embargo tan distante también como él estuvo en aquellos momentos. Aquel camino que recorrí mentalmente me condujo a la fracción matemática y de esta pasé a la unidad. La fracción es R13 y la unidad completa, solemne, es nuestro instituto estatal para poetas y escritores. Llegué a pensar, cómo no pudieron los hombres de otros tiempos reconocer que toda su literatura y lirismo no era más que una colección de sandeces. La majestuosa energía del verbo poético era malgastada tontamente en teorías. Cada uno escribía lo que se le antojaba. Y esto resulta tan irrisorio y ridículo como otras de las cuestiones de aquellas épocas remotas. En aquel entonces, el mar se estrellaba burdamente contra las costas y millones de kilómetros, adormecidos en la energía de sus olas, eran útiles solamente para despertar los cálidos sentimientos de los enamorados. Nosotros, en cambio, de aquel susurro de sentimentalismo hemos sabido sacar provecho, obteniendo de las olas una energía eléctrica enorme, hemos sabido domar esa bestia salvaje y jadeante, convirtiéndola en un animal doméstico, del mismo modo hemos domado el antiguo elemento de la poesía colocándole, de una manera análoga, la silla de montar. Hoy la poesía ya no es un sollozo dulzón de ruiseñores, sino que, al servicio del Estado, se ha convertido en un elemento funcional y útil. Veamos por ejemplo nuestros tan célebres matemáticos. Sin ellos, en el colegio, ¿habríamos podido cobrar acaso aprecio a las 4 reglas matemáticas fundamentales? Sin las espinas, un cuadro y panorama verdaderamente clásicos, los protectores son las espinas de la rosa, pues protegen a la delicada flor del Estado de las brutales manos. Solamente un corazón de piedra puede permanecer impasible cuando nuestros inocentes niños murmuran como un rezo estas palabras: el niño malo quiso arrancar la flor, pero la espina aguda le hirió como una aguja. ¡Ay! ¡Ay! El pillín vuelve a casa, etc. Y las odas cotidianas al bienhechor. Quien las haya leído, se inclina con respeto y santa devoción ante la labor desinteresada de esta selección de números entre números. Y las rojas flores de las sentencias jurídicas, la inmortal tragedia de llegar demasiado tarde al trabajo y el popular libro patrón sobre la higiene sexual. La vida en toda su policromía y belleza ha sido captada para la eternidad en el marco de oro de estas obras. Nuestros poetas ya no viven entre las nubes, pues han descendido a la tierra y se han asentado firmemente en ella. Y, al mismo compás, ellos marchan entre nosotros a los severos sones de la melodía marcial de la fábrica de música. Su lira es el cotidiano susurro de los cepillos de dientes eléctricos, el peligroso crujir en la máquina del bienhechor, el íntimo chapoteo en el vaso de noche claro como el cristal, el excitante susurro de los cortinajes que se cierran, las alegres voces del libro de cocina más reciente y el leve susurro de las membranas callejeras. Nuestros dioses están aquí en la tierra, y se hallan a nuestro lado en nuestras oficinas, en la cocina, en el taller, en la alcoba, los dioses se han convertido en lo que somos realmente, de modo que nosotros nos hemos convertido en dioses. Queridos lectores de un planeta lejano, iremos a verles, para que su existencia pueda transformarse en otra tan sublimemente racional y exacta como la nuestra. Anotación número 13. Síntesis, niebla, tú. Un asunto estúpido. Con el alba me desperté, para dirigir la mirada seguidamente a la bóveda celeste sonrosada e intensa. Todo estaba impregnado de bondad. Por la noche vendría a verme. Había sanado, sin duda. Sonreía tranquilizado, satisfecho, y volvía a conciliar el sueño. Zumba el despertador, me levanto y todo ha cambiado. Al otro lado del cristal del techo, de las paredes y en todas partes veo la misma niebla pálida. Unas nubes pesadas y tremendas, cada vez más pesadas y más cercanas, ya ha desaparecido el linde entre cielo y tierra, todo vuela, cae, se disuelve, y en ninguna parte hay un apoyo. Ya no hay casas, las paredes cristalinas se han disuelto en la bruma, sí, disuelto como unos cristales de sal en el agua. Echando desde la calle una mirada a las casas, los hombres de dentro semejan las partículas insolubles de una solución lechosa que se descompone. Y de todas partes sale humo. Tal vez en algún lugar un incendio catastrófico, gravísimo. Las 11:45. Antes de comenzar la labor física cotidiana prescrita por la ley, me fui rápidamente a mi habitación. De pronto sonó el teléfono, y cierta voz se me clavó en el corazón como un finísimo estilete. Ah, ¿pero está en casa? Lo celebro. Espéreme en la esquina. Iré con usted. Después le diré a dónde vamos.
Pero usted sabe que ahora tengo que ir a trabajar. Y usted, en cambio, sabe que hará lo que yo le diga. Hasta ahora, dentro de 2 minutos. 2 minutos después me encontraba en la esquina. Tenía que demostrarle sin falta que era el Estado el que me daba órdenes, y no ella. Hará lo que yo le diga, me había dicho. Por lo visto estaba convencida, se le notaba en el tono de su voz. Bueno, esta vez le diría sin tapujos. Unos uniformes grises, como tejidos de bruma, se deslizaban fantásticos y después de unos instantes volvían a disolverse en la niebla. Yo miraba fijamente el reloj, las 12 menos 10, menos 3, solo 2 minutos faltaban ya para las 12. Ya era demasiado tarde para ir al trabajo. ¿Cómo odiaba yo a esta mujer? Pero claro, esta vez tenía que demostrarle. En la lívida niebla apareció de pronto una mancha granate, una boca. Me parece que le he hecho esperar, pero ahora, de todos modos, ya es demasiado tarde. ¿Cómo la odiaba? Además, por añadidura, tenía razón, era ya demasiado tarde. Se me acercó, casi se pegó a mí y nuestros hombros se tocaron, estábamos solos. Un extraño fluido pasaba desde ella a mi cuerpo y yo sabía inconscientemente que la cosa había de ser de esta manera. Lo sabía por cada una de mis fibras, por cada latido dulcemente doloroso de mi corazón. Me abandoné con un indecible placer a este sentimiento. Así, con la misma satisfacción, debe someterse un trozo de hierro a la ley inalterable, eterna e inmutable de ser atraído por un imán. Así es como una piedra lanzada al espacio ha de detenerse una fracción de segundo en el aire para caer luego en forma vertical. Y así es como el ser humano ha de respirar hondamente, una sola vez, después de la agonía, antes de expirar definitivamente. Recuerdo que sonreía distraído y dije sin reflexionar. ¿Qué niebla? ¿Te gusta la niebla? Aquel, tú, remoto, antiguo, desde mucho tiempo completamente olvidado, con que las dueñas se dirigían a sus esclavos. Sí, también esto había tenido que ser, también esto era bueno. Sí, bueno, dije en voz alta, pero como si fuese monologando. Luego, mirándola, añadí, odio la niebla, le temo. Por eso la amas. Le temes porque es más fuerte que tú, la odias porque le temes. La amas porque no puedes dominarla. Puesto que solamente cabe amar lo indomable. Sí, en verdad. Y precisamente porque yo. Fuimos andando. En algún lugar, a lo lejos, el sol traslucía casi invisible a través de la bruma, todo pareció impregnarse de algo blando, dorado, rosado y rojo. El mundo y todo cuanto se abarcaba con la vista me parecía una mujer gigantesca y nosotros permanecíamos en su regazo, todavía no habíamos nacido, pero íbamos madurando con una satisfacción muy íntima. Y yo lo sabía, el sol, la niebla, lo rosado y dorado, todo esto existía para mí, estaba creado solamente para mí. No pregunté siquiera a dónde nos dirigíamos. Me era absolutamente indiferente, pues mi único anhelo era caminar, ir en busca de esa madurez. Hemos llegado, dijo y se detuvo delante de una puerta. Hoy precisamente uno de mis amigos está de servicio. Te hablé de él, aquel día que estuvimos en la casa antigua. Ahora me fijé en el letrero, Departamento de Salud, y lo comprendí todo. La habitación era toda de cristal y llena de una neblina dorada. Unas estanterías, también de cristal, adosadas a la pared, aparecían repletas de botellas y frascos de los más variados colores. Luego veíanse también unas instalaciones eléctricas y el chisporroteo azulado de unas válvulas. Y, por fin, un hombrecillo diminuto. Tenía un aspecto como si estuviese recortado en papel y por más que girase de un lado para otro siempre tenía un solo perfil, un perfil muy estilizado, como una hoja de acero reluciente. Su nariz y sus labios parecían unas tijeras. No pude oír lo que le dijo y, tan solo vi cómo hablaba, y me di cuenta de que yo, entre tanto, sonreía como un bendito. Aquellos labios atijerados brillaban cuando el pequeño doctor respondió. Vaya, ya comprendo. Una enfermedad sumamente peligrosa, la peor que conozco, se echó a reír. Su mano, como de papel, casi de liliputiense, escribió algo y a continuación nos entregó a los dos sendas hojas. Se trataba de certificados que atestiguaban que estábamos enfermos y no podíamos acudir al trabajo. De modo que yo había estafado mi trabajo al Estado único y me había convertido en un delincuente y seguramente acabaría mis días en la máquina del protector. Pero todo estaba aún tan distante, todo resultaba tan indiferente. Acepté el certificado sin la menor resistencia, sabía, y lo sabía con los ojos, con los labios y con las manos, que la cosa había de ser así. Solamente así.
En el garaje medio vacío de la esquina alquilamos un avión. Y se puso al volante, pulsó el contacto poniéndolo en posición de despegue y nos elevamos del suelo, flotando por los aires. Dejamos a nuestras espaldas una neblina rosada y de oro, el sol. El perfil diminuto y agudo del pequeño doctor merecía en estos momentos mi mayor aprecio, lo sentí como allegado. Antes, todo había girado en torno al sol, ahora, en cambio, me di cuenta de que todo rodaba en derredor de mi propia existencia. Nos hallamos delante del portal de la casa antigua. La vieja portera nos saludaba sonriente ya desde lejos. Su boca llena de arrugas había estado seguramente cerrada durante todo aquel tiempo, como si con el paso de los años se le hubiesen pegado los labios, pero ahora se le abrían para decir sonriente: Vaya, vaya. En lugar de trabajar como todos los demás. Bueno, si pasara algo raro, entraré y os avisaré. El portal pesado y compacto se cerró con un crujido, pero al mismo tiempo se me abría el corazón de par en par, se me abría tanto que incluso me dolía. Sus labios con los míos. Sorbí más y más, bebí de sus labios, luego me separé violentamente, hundí la mirada en sus ojos muy abiertos, y la volví a besar. La habitación en penumbra. Tapizados de cuero azules, amarillos como azafrán, verdes, la dorada sonrisa del Buda y el espejo fulgurante. Y mi sueño de entonces. Cuán claro era todo, ahora. Todo resumaba un néctar dorado rosáceo y de aquí a un instante todo se desbordaría, se dispersaría fulgores. Era la ley inalterable, el hierro es atraído por el imán, y sometiéndome a la fuerza insoslayable de la ley, estaba cautivado por ella, quisiera o no. No había billete rosa ni un interés premeditado y frío. Ya no había estado único, tampoco había dejado de existir. Ya solo había unos dientes afilados, cariñosos, muy prietos, unos ojos muy abiertos, dilatados, a través de los cuales me hundía en el abismo paulatinamente. Silencio de muerte, únicamente en un rincón del cuarto, como a millares de millas, goteaba el agua en el lavabo, y yo, en cambio, me hallaba en lo infinito del espacio, en el cosmos, entre el caer de gota a gota, transcurrían siglos, épocas enteras. Me puse precipitadamente el uniforme, miré ahí por última vez, absorbiéndola ávidamente con mis pupilas. Sabía de antemano cómo eres, estaba segura, dijo ella, ahora quedamente. Luego se incorporó y, mientras se vestía, volvió a jugar aquella sonrisa mordaz alrededor de sus labios. ¿Y qué, ángel perdido? Ahora está perdido de verdad. ¿No tiene miedo? Que le vaya bien. Tendrá que volver solo. Abrió la puerta del armario de Luna, echóme una mirada por encima del hombro y esperó a que me fuera. Abandoné obediente el cuarto. Más apenas me hallaba en el umbral me di cuenta de que necesitaba sentir nuevamente su hombro junto al mío. Volví rápidamente a la habitación donde seguramente ella debía de estar abrochándose el uniforme, delante del espejo, y quedé como de piedra. Vi que el llavero oscilaba todavía de un lado para otro colgando la llave del armario, pero ya había desaparecido. No era posible que hubiese salido, pues la habitación tenía solamente una puerta y, sin embargo, ya no estaba allí. Busqué en todos los rincones, abrí incluso el armario, tocando cada uno de los vestidos anticuados y de muchos colores. No había nadie. Querido lector, me resulta sumamente desagradable tener que hablarle de este asunto tan penoso e irracional. Pero, ¿qué puedo hacer si todo fue tal como lo he descrito? Todo el día, desde la misma mañana, habían ido sucediéndose estas cosas tan inverosímiles, fue como aquella vieja enfermedad, el sueño. Por lo demás, estoy plenamente convencido de que más pronto o más tarde conseguiré captar en algún silogismo toda clase de paradojas. Esto me tranquiliza y, como espero, también le tranquilizará a usted. Anotación número 14. Síntesis, mío. Es imposible, no puedo. El suelo frío. Tengo que seguir con los acontecimientos de ayer. Durante la hora de asueto personal, ayer estuve todavía ocupado antes de acostarme, por esta razón no pude escribir. Por la tarde a última hora quería venir a verme mi querida O, pues era su día. Bajé al conserje para ir a buscar mi certificación, la que me autorizaba a correr los cortinajes. ¿Qué le pasa?, me inquirió el conserje. Está usted un poco extraño, hoy. Sí, no me encuentro bien. Estoy enfermo. Y era verdad, estoy realmente enfermo. Todo esto que me pasa no es más que una enfermedad. De pronto me acordé, tenía un certificado. Me llevé la mano al bolsillo y, efectivamente, allí crujió algo. De modo que no había estado soñando. Se lo tendí al conserje. Y sentí al mismo tiempo que mis mejillas comenzaban a arder,
sin alzar la vista me di cuenta de que el otro me observaba extrañado. Las 9:30. En el cuarto de la izquierda están corridos los cortinajes. En el de la derecha puedo ver a mi vecino sentado a la mesa. Veo su cráneo calvo, repleto de pequeños granos y pústulas, inclinado encima de un libro, y toda su frente es una parábola amarilla y monstruosamente enorme. Entretanto me paseo por la habitación. ¿Me martirizo? ¿Qué tendré que hacer después de todo cuanto ha pasado? ¿Qué haré con O? Y mi vecino, me doy cuenta de que su mirada me persigue, veo las arrugas de su frente, que son como unas líneas opacas, parece como si estas líneas se relacionaran conmigo. 21,45 Penetra un torbellino alegre y sonrosado en mi habitación, dos brazos gordezuelos se me echan al cuello. Pero aquel anillo que apresa mi nuca va aflojándose paulatinamente. O deja caer los brazos. No sé, le veo tan distinto, no está como otras veces. Ya no es mío. ¿Qué clase de expresión tan incivilizado es esta? Mío. Jamás fui, aquí se me entrecorta la lengua. Antes no había pertenecido a nadie, es lo que se me ocurre pensar, pero ahora ya no vivo en nuestro mundo racional, sino en el viejo, fantástico. En el de la raíz de -1. Corrimos los cortinajes. Mi vecino dejó caer el libro y a través de la pequeña hendidura entre el suelo y la cortina pude ver cómo su mano amarilla recogió la obra. Con cuánto placer me habría agarrado a aquella mano. Pensé que le encontraría esta tarde durante el paseo. Tengo que contarle tantas cosas. Mi querida, pobre O. Su boca sonrosada era como una media luna cuyos extremos señalaban hacia abajo. Pero me resultaba absolutamente imposible confesárselo todo, porque no podía de ningún modo convertirla en mi cómplice. Hacerla cómplice de mis delitos. Sabía que no posee la suficiente fuerza de carácter para ir a ver a los protectores, y por esta razón. O se echó, y la besé levemente. Besé el hoyuelo casi infantil de su muñeca, sus ojos azules estaban cerrados y alrededor de sus labios florecía una sonrisa. Cubrí su rostro con mis besos. De pronto se me hizo consciente cuanto me había pasado por la mañana. No, no podía. Debía, pero no podía. Mis labios se tornaron fríos y rígidos. Estaba sentado en el suelo, al lado del lecho, qué frío tan espantoso e insoportable, y seguí callando. Seguramente allá arriba, en aquellos espacios cósmicos azules y silenciosos, reinaría el mismo frío mudo y penetrante. Por favor, compréndame. Yo no quería. Fui tartamudeando. He tratado con todas mis fuerzas. Esto no era ninguna mentira. Mi verdadero yo no quería ofenderla y, sin embargo, ahora tenía que decirlo todo, absolutamente todo. Pero ¿cómo explicarle que el trozo de hierro no quería, si la ley es inviolable, esa ley del imán que lo atrae quiera o no? O levantó el rostro de entre los almohadones y dijo con los ojos cerrados. Váyase, váyase. Atenazado por una frialdad insoportable, salí al pasillo. Más allá del mundo de cristal vi unos jirones de neblina finos y distantes. Con el caer de la noche, estas brumas se espesarían para envolverlo todo. ¿Y qué pasaría después de esta noche? O pasó por mi lado con los labios apretados, guardando silencio, y cerró de un portazo. Un instante. Grité. Me sentía terriblemente mal. Pero el ascensor bajó zumbando. Me ha arrebatado a R. También me ha quitado a O. Y sin embargo, pese a todo. Anotación número 15. Síntesis, la campana. El mar brillante. Habré de quemarme eternamente. En las gradas donde se construye el integral, me vino a encontrar el segundo constructor. Su rostro era como siempre, redondo, blanco, llano, semejante a un plato de porcelana, y en este plato se me servía ahora algo repugnantemente dulzón. Dijo. Cuando usted estaba enfermo, en ausencia del jefe supremo, ayer sucedió algo. ¿Qué sucedió? Imagínese, cuando tocaron para el mediodía y salimos, uno de los nuestros descubrió a un individuo sin número. No me cabe en la cabeza cómo pudo entrar. Le llevaron al despacho de operaciones y allí ya sabrán sonsacar al pájaro, el por qué y cómo, sonrió Dulzón. En el despacho de operaciones trabajaban nuestros médicos más experimentados bajo la directa vigilancia del protector. Allí existen toda clase de aparatos y dispositivos, pero ante todo la campana de gas. Esta se basa,
en lo más esencial, en el mismo principio que la célebre campana de cristal de nuestros antepasados, entonces se ponía un ratón debajo de esta campana, se extraía el aire, etc. Sin embargo, nuestra campana de gas es un aparato mucho más perfecto, pues trabaja con distintos gases y sobre todo no sirve para martirizar a pequeños animales indefensos, sino para salvaguardar al estado único y con ello lograr la felicidad de millones de seres humanos. Hace poco más o menos unos 500 años, precisamente cuando comenzó su labor el despacho de operaciones, este fue comparado por dos ignorantes con la Inquisición de nuestros antepasados, pero esto resulta tan absurdo como si se quiere situar a un cirujano que realiza una operación de traqueotomía al mismo nivel que un asesino. Ambos tal vez utilicen el mismo bisturí o cuchillo, y los dos realizan la misma operación, cortando la garganta a un ser humano, pero el uno trabaja en bien de la humanidad, el otro en cambio es un delincuente. El uno lleva el signo más positivo, y el otro negativo, el menos. Todo era tan sencillo y tan claro, que en un solo segundo, en un solo giro de la máquina lógica, lo comprendí. Pero, de pronto, las ruedas dentadas quedaron encalladas en un pequeño valor negativo y otra idea pululó en mi mente hasta que pudo salir a flote, aquel llavero en la puerta del armario había penduleado de un lado para otro. De modo que en aquel momento debían de haber cerrado la puerta de golpe, en cambio ya había desaparecido sin dejar rastro. Esto no podía controlarlo la máquina. ¿Un sueño? Pero yo seguía experimentando todavía aquel dulce dolor en mi hombro derecho. Apoyada en este hombro, y había caminado conmigo a través de la bruma. ¿Te gusta la bruma?, había preguntado ella. Sí, también amaba la bruma, lo amaba todo. Y todo era tan nuevo y tan maravilloso. Todo está en orden, todo marcha bien, murmuré quedamente. ¿Está bien? Los ojos redondos de porcelana del segundo ingeniero me miraron fijamente. En sus pupilas habla un gran asombro. ¿Qué es lo que está bien? Está bien que este individuo vaya husmeando por aquí, ese que no lleva número. Ellos están en todas partes, durante todo el tiempo están por aquí, junto al integral. ¿Quiénes? Y yo qué sé. Pero presiento que están entre nosotros a todas horas. ¿Ha oído hablar de que ahora se puede extirpar quirúrgicamente también la fantasía? Efectivamente, no hacía mucho que se hablaba de aquel asunto. Sí, ya sé. ¿Pero qué tiene que ver esto con nuestro problema? Yo, en lugar de usted, iría al médico para hacerme operar. Puso cara de pocos amigos. Pobrecillo, incluso la menor insinuación de que pudiera tener una fantasía más o menos viva le ofendía gravemente. Tal vez una semana atrás yo también me habría sentido ofendido, pero ahora la cosa es distinta, pues sé que tengo fantasía y que estoy soñando. Y sé también que no quiero curarme. No siento deseos de quedar curado. Bajamos por la escalera hacia el integral. El dique se extendía a nuestros pies como si se nos ofreciese en la palma de una mano. Mi querido lector desconocido, sea usted quien sea, también para usted sale el sol. Si alguna vez estuvo enfermo tal como lo estoy ahora, entonces sabrá lo que es el sol matutino y lo que puede significar. Usted conocerá ese oro sonrosado y cálido. Hasta el aire parece haber tomado su calor, todo queda impregnado de esta cálida sangre solar, todo palpita y respira. Las piedras son blandas y animadas, el hierro vive y arde, y los hombres se sienten colmados de alegría y de vida. Tal vez dentro de una hora ya nada quede de todo esto, pero aún subsiste. También en el cuerpo cristalino del integral vibraba algo, el integral debía de estar pensando en su porvenir grandioso y temible, en la pesada carga de la dicha segura de que tiene que llevar hacia usted, querido desconocido. La vida que quizás está buscando eternamente y jamás encuentra. Pero esta vez la encontrará y será dichoso. Usted tiene el deber de ser feliz. Ya no tendrá que esperar mucho tiempo, pues el casco del integral está casi terminado, es un elipsoide gracioso, construido con nuestro vidrio tan duradero como el oro y tan dúctil como el acero. Observé cómo los travesaños y los aros quedaban soldados a aquel tronco cristalino y cómo en la popa se montaba el depósito para el gigantesco motor cohete. Cada 3 segundos una explosión, cada 3 segundos el integral vomitará llamas y gases al cosmos y se precipitará inevitablemente hacia adelante, será el Tamerlán fogoso de la dicha. Miré hacia abajo, hacia las gradas. Siguiendo la ley de Taylor, rítmicos y rápidos, al mismo tiempo y al igual que las palancas de una enorme máquina, los hombres se doblan, se enderezan de nuevo y giran. En sus manos brillaban unas varas delgadas angulares, los travesaños y los recodos. Grandes grúas de cristal se deslizaban pausadamente por raíles de vidrio, giraban sobre sí mismas y se inclinaban con la misma obediencia que los hombres para dejar por fin su carga en la panza del integral. Y estas grúas humanizadas y estos hombres perfectos eran como un solo ser.
¡Qué belleza tan emocionante, tan perfecta, cuánta armonía y ritmo! Rápido, bajemos rápido, todo me invita a estar con ellos. Trabajé junto a los demás, preso en el mismo ritmo cristalino, el mismo ritmo de acero. Movimientos uniformes, mejillas sonrosadas y sanas, unos ojos claros como espejos y unas frentes libres de las nubes que surgen por culpa de la ilusión y la imaginación. Me sentía nadar en un mar plateado. De pronto alguien me dijo: ¿se encuentra hoy mejor? ¿Por qué mejor? Porque ayer no vino. Pensamos que se encontrarla bastante mal. Sus ojos estaban radiantes y en su sonrisa se reflejaba una ingenuidad infantil. Las mejillas se me colorearon, no me sentía capaz de engañar a estos ojos. Guardé silencio. En el ojo de buey, encima de mi cabeza, apareció un rostro sonriente, blanco como la porcelana. D. 503, por favor. ¿Querrá subir un momento? Estamos construyendo precisamente. Ya no oí lo que siguió, escapé precipitadamente escaleras arriba, y me salvé indignamente gracias a esta evasión. No tuve ni siquiera la fuerza necesaria para alzar la vista, los escalones de cristal parecían tambalearse bajo mis pies y a cada nuevo peldaño mi situación se tornaba más desesperante, un delincuente contaminado como yo nada debía hacer aquí. Ya nunca más podré identificarme con este ritmo exacto, mecánico, ni jamás nadar en este mar brillante y tranquilo. Habré de quemarme eternamente, correr sin descanso de un lado para otro, en busca de un rincón en donde ocultar la luz de mis ojos. Eternamente, hasta que encuentre la suficiente energía para presentarme y... Un escalofrío asesino me azotaba. No solo se trataba de mí, sino que también debía pensar en ella, ¿y qué le sucedería entonces a ella? A través del portalón salí a cubierta y me detuve. No sabía por qué había subido hasta aquí. Alcé la vista. Encima de mi cabeza ardía un sol de mediodía turbio y mortecino, y a mis pies estaba el integral, gris, rígido y sin vida. La sangre roja que había vitalizado a este cuerpo gigantesco, parecía haberse escapado, y reconocí que mi fantasía me había jugado una mala pasada, que todo era igual que antes. D. 503. ¿Es que está sordo? No hago más que llamarle. ¿Pero qué le pasa? Inquirió el segundo constructor casi a mi lado. Debía de hacer rato que me llamaba y, sin embargo, no lo había oído. ¿Qué me pasa realmente? He perdido el timón, y el avión sigue precipitándose en el vacío, sigue volando, pero yo he perdido la dirección y no sé si me estrellaré contra la tierra o si me remontaré por los aires, cada vez más arriba, hacia el sol en llamas. Anotación número 16. Síntesis, amarillo. Mi sombra. El alma, una enfermedad incurable. Durante largos días no he escrito ni una sola línea. No sé cuántos han transcurrido, pues todos son como un solo día, todos tienen el mismo color, amarillo, como arena calcinada y reseca, arena ardiente. En ninguna parte hay sombras y por ningún lugar hallo una gota de agua, y yo camino sin fin por esta arena amarilla. Ya no puedo vivir sin ella, pero ella, en cambio. Desde aquel día en que desapareció de forma tan misteriosa en la casa antigua, solamente la encontré una vez durante el paseo. Se cruzó conmigo con paso rápido y dio vida a mi mundo amarillo y desolado, solamente por unos instantes. Brazo con brazo y apoyándose en su hombro, vi al jorobado ese, al doctor fino como un papel y a otro número masculino. Recuerdo tan solo sus dedos, que eran extrañamente blancos, largos y delgados y salían de su uniforme como unas de luz. Y alzó la mano, la agitó saludándome. Luego se volvió hacia el hombre de los largos dedos y oí claramente la palabra integral. Los cuatro se miraron. Desaparecieron en el horizonte grisáceo y yo volví a caminar por mi sendero arenoso, amarillo y reseco. Al atardecer del mismo día, ella tenía un billete rosa para mí. Me hallaba delante del numerador suplicando fervientemente, con cariño y con odio, que se cerrase la portezuela, para que yo pudiera ver al número y 330 en el área blanca. Una puerta se cerró de golpe, unas mujeres esbeltas, morenas y de alta estatura salieron del ascensor, y en todas las habitaciones de alrededor fueron corriéndose los cortinajes. Pero ella no había comparecido. Y en este mismo instante, justamente a las 22 horas, en que llevo estas palabras al papel, tal vez se recline con los ojos cerrados contra el hombro de otro y le pregunte al igual que me preguntó a mí, ¿te gusta esto? ¿Quién será él? ¿Quién? ¿Será aquel de los dedos largos y esbeltos o será en cambio R, con sus abultados labios de negro? O quizás, incluso, ese. ¿Por qué oiré durante estos últimos días a mi espalda constantemente sus pasos rastreros que suenan a chapoteo, como si anduviese por un charco?
¿Por qué me habrá seguido como una sombra? Delante de mí, a mis espaldas, a mi lado, en todas partes aparecía su sombra azul grisácea, enjuta y doblada. Los peatones andaban y traspasaban esta sombra, la pisaban y, sin embargo, ella seguía impasible, no se apartaba de mi lado, como si anduviera junto a mí, inseparable, unida a mí por un cordón umbilical. Tal vez si entre en esta combinación indescifrable, no lo sé. Tal vez los protectores ya se han dado cuenta de que yo. Mi sombra me ve, me observa absorta. ¿Sabe usted lo que esto representa? Es una sensación extraña, parece como si mis brazos no me pertenecieran, me molestan en todas las posturas y descubro que los muevo sin sentido, que he perdido el compás. Otras veces experimento la extraña sensación de tener que volverme, pero no puedo, pues mi nuca está rígida, como si la hubiesen forjado. Camino, ando, corro cada vez con mayor rapidez, pero la sombra también corre más deprisa, cada vez más deprisa, y no puedo escapar. Llego por fin a mi habitación, por fin solo. Aquí todo es distinto y, sin embargo, hay otra cosa que no me deja en paz, el teléfono. Cojo el auricular, aquí 330. Oigo un leve ruido, unos pasos apresurados delante de la puerta. Luego reina el silencio, un profundo silencio. Echo el auricular sobre la horquilla. Ya no puedo más, tengo que verla. Esto era ayer. Durante una hora, estuve rondando su casa, desde las 16 hasta pasadas las 17 horas, dando vueltas alrededor de la casa donde vive. Una gran cantidad de números paseaban en perfecta formación, millares de pies al mismo compás, una máquina con millones de pies. Yo, en cambio, había sido arrojado sobre una playa solitaria, estaba en una isla abandonada, y atisbaba dolorosamente al vacío, por encima de aquellas olas azul grisáceas. De pronto vi sus cejas irónicamente enarcadas y unos ojos oscuros como ventanales, en los que ardía un incendio voraz. Fui corriendo a su encuentro y dije: «Sabes perfectamente que no puedo vivir sin ti. ¿Por qué no vienes?» Ella guardó silencio. De pronto me di cuenta del profundo silencio que nos rodeaba. Habían dado ya las 17 horas desde hacía mucho rato. Todos estaban en sus casas, solamente yo seguía en la calle. Me había retrasado. Alrededor de mí no había más que un desierto amarillo, impregnado de una luz solar amarillenta y ardorosa. En la superficie lisa se reflejaban los bloques de las edificaciones, todos estaban del revés, invertidos, lo mismo que me pasaba a mí. Tenía que ir inmediatamente, en este mismo instante, al Departamento de Salud Pública para solicitar un certificado de que me encontraba indispuesto, de lo contrario me detendrían, y entonces. Pero tal vez sería esto lo mejor que me podría ocurrir, quedarme plantado en este mismo lugar y esperar a que me detuvieran, a que me arrastrasen hasta la sala de operaciones, entonces todo estaría arreglado, habría pagado todos mis errores y culpas. De pronto un ruido, como un leve capoteo. Una sombra en forma de S se yergue ante mí. Sin alzar la vista, experimento cómo me atraviesa la mirada aguda y penetrante de los ojos acerados. Hago acopio de energías para decir sonriente: claro, algo tenía que decir. Quiero ir al Departamento de Salud Pública. Entonces, ¿por qué se para aquí? No sé qué decir. Callo, mientras las mejillas se me encienden de vergüenza. Venga conmigo, me dice ese en tono severo. Le sigo obediente, agitando descompasadamente los brazos, que ya no me pertenecen. No soy capaz de alzar la vista y así me muevo durante todo el tiempo dentro de un mundo grotesco que no es el mío, en el que todo va de cabeza. Veo máquinas empotradas al revés, hombres que están pegados al techo como antípodas, y veo un cielo que se funde con los adoquines cristalinos de la calle. Es terrible. Se me ocurre pensar. Terrible que tenga que verlo todo del revés. Pero sigo incapaz de levantar los párpados y mirar de frente. Nos detenemos. Hay unos escalones. Doy un paso, creyendo ver unas figuras blancas, uniformadas con bata de médico y detrás una campana silenciosa, monstruosamente gigantesca. Haciendo un gran esfuerzo, trato de despegar mis ojos del suelo de cristal y veo por fin, a poca distancia, las letras doradas y relucientes: Departamento de Salud Pública. Pero ¿por qué me ha traído aquí y no a la sala de operaciones? Porque me tiene consideración, pero no me entretengo en analizarlo, subo los escalones de un salto, cierro detrás de mí la puerta y respiro aliviado, hondamente. Dos médicos, el pequeño, de piernas torcidas, mira hoscamente a los pacientes, el otro, de insignificante físico, muy delgado, tiene una nariz como el filo de un cuchillo. Es él. Me aferro a su brazo, como si fuese mi hermano, tartamudeo algo que hace referencia al insomnio, sueños, pesadillas, sombras, y a un mundo amarillo.
Sus labios finos sonríen. Malo, muy malo. Por lo visto se le ha formado un alma. ¿Un alma? Pero si esta es una palabra remotísima, hace mucho tiempo olvidada. Paz en el alma, asesino de almas, eso sí, pero, ¿alma? No, no puede ser. ¿Y eso qué, tartamudeo, es peligroso? Es incurable, me responde. ¿Pero qué es, un alma? Insisto. No me la puedo imaginar. Claro. ¿Cómo podría explicárselo? No sé. Usted es matemático, ¿verdad? Sí, señor. Pues imagínese, por ejemplo, un plano, este espejo, digamos. Mírelo. En este plano nos ve a los dos, ve una chispa azulada en la instalación y ahora se desliza también la sombra de un aeroplano. Supongamos que esta superficie se ha ablandado, y ahora ya nada se puede deslizar por ella, sino que todo se va hundiendo de aquel mundo de reflejos que de niños admirábamos maravillados y con curiosidad. Créame, los niños no son nada tontos. De modo que el plano, la superficie se ha convertido ahora en un cuerpo, en un mundo y en el interior del espejo. Y también dentro de usted hay un sol, el aire provocado por una hélice, sus labios temblorosos y también un segundo par de labios. Mire, el frío cristal del espejo refleja los objetos. En cambio aquel otro los absorbe y conserva en sí una huella para toda la vida. Tal vez habrá descubierto alguna vez en algún rostro una arruga muy fina. Esta subsistirá siempre. Habrá oído caer, en medio del silencio, una gota de agua, y ahora mismo la vuelve a oír. Sí, efectivamente, así es, le interrumpí cogiéndole la mano, he oído, más de una vez, como una gota de agua de un grifo de lavabo caía en silencio, y realmente no he llegado a olvidarlo nunca más. Sin embargo, no comprendo por qué ahora haya de tener alma. No la tuve, y ahora, de repente, existe. ¿Por qué yo he de tener un alma, cuando los demás? Agarré aún más fuertemente la mano enjuta, como si temiera perder esta tabla de salvación. ¿Por qué? ¿Y por qué no tenemos plumaje ni alas, sino solamente omoplatos, las bases para las alas? Porque ya no necesitamos alas, porque tenemos aviones y las alas solamente nos estorbarían. Las alas son para volar, pero nosotros no precisamos ir volando a ninguna parte, pues nos hemos remontado a las más grandes alturas y hemos encontrado lo que buscábamos. ¿No es así? Afirmé distraído, con un simple movimiento de cabeza. Él me miró y de pronto esbozó una sonrisa irónica. El otro médico había escuchado nuestra conversación y salió ahora de su despacho, echándonos una mirada iracunda, tanto al enjuto doctor como a mí. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué quiere decir alma? Un alma, dice usted. El diablo sabe lo que es. Si las cosas continúan así, acabaremos por tener una verdadera epidemia. Se tendría que extirpar la imaginación a todo el mundo, operársela. ¿Cuántas veces se lo tengo que decir? Había un fulgor peligroso en sus pupilas al mirar al pequeño doctor. En estos casos, el único remedio es la cirugía. Poniéndose unos enormes lentes radiológicos comenzó a analizar mi cabeza por todos los lados y ángulos, aquello era una radioscopia minuciosa de mis huesos frontales y, traspasándolos, de mi cerebro, luego anotó algo en su libreta de apuntes. Muy interesante. Realmente interesante. Oiga, ¿tiene algún inconveniente en que le conservemos en alcohol? Sería una gran ayuda, un gran beneficio para el Estado único. Podría ayudarnos a evitar una epidemia. Pero el delgadito comentó. D-503 es el constructor del integral, y lo que usted pretende tendría sin duda unas consecuencias bastante trágicas. Vaya, si es así, gruñó el otro, y volvió a grandes y espaciosas zancadas a su despacho. Estábamos nuevamente a solas. La mano, fina como un papel, se posó consoladora sobre mi brazo. El rostro de facciones angulosas, agudas y tan diminuto se inclinó, acercándose todo lo que pudo a mi oído, mientras susurró. Querido amigo, no es usted el único caso. Ya ha visto que mi colega está hablando de una epidemia. Procure no evidenciarse, si no ha visto también en otros síntomas semejantes. Me miró escrutador. ¿A quién pretendía referirse con esta insinuación? Me levanté sobresaltado de la silla. Más sin hacer caso de mi actitud, el doctor prosiguió. Por lo que se refiere a su insomnio y sus pesadillas, solamente puedo darle un consejo, camine más a menudo. Vaya a pie. Mañana mismo, por la mañana de un paseo más o menos largo, tal vez hasta la casa antigua. De nuevo me miró indagador y sonrió quedamente. Creí oír verdaderamente la palabra que iba oculta en su fina sonrisa, era una letra, una cifra.
O me jugaba una mala pasada mi fantasía. Me extendió un certificado por 2 días. Volví a estrecharle fuertemente la mano y marché presuroso. Mi corazón latía deprisa, animadamente, casi a la misma velocidad a la que marcha un avión, y me elevaba, me remontaba a las alturas. Sabía que el día siguiente me proporcionaría una gran alegría, pero ¿qué clase de alegría? Anotación número 17. Síntesis, una mirada a través del muro verde. He fallecido. Pasillos. Me siento como desmayado. Ayer, en el preciso instante en que creía haber desentrañado todos los enigmas, haber hallado todas las X, apareció una nueva incógnita en mi ecuación. Los puntos, sobre todo las coordenadas de esta historia, de donde parte todo, son naturalmente la casa antigua, son el punto de partida del eje X, y, Z, sobre el que descansan todos los fundamentos de mi mundo. Por el eje X, el Prospect 59, fui a pie a la casa antigua. Los acontecimientos de ayer giraban en torno mío como un torbellino violento, las casas boca abajo y los hombres como antípodas, mis brazos ajenos a mí, el severo perfil del doctor, el chapoteo de la gota de agua en el lavabo. Todo esto lo había vivido sin duda alguna y ya no era capaz de olvidarlo. Y continuamente bullía algo bajo la superficie ablandada, allá dentro, donde estaba el alma. Había llegado a la angosta calle que corre a lo largo del muro verde. Más allá del muro se me venía encima toda una ola de raíces, flores, ramajes y hojas, esta ola se encabritaba y amenazaba barrerme para convertirme a mí, a un ser humano, el más exacto de todos los organismos, en un animal. Pero por fortuna me separaba el muro verde de este mar salvaje y claro. Oh, sabiduría inmensa, divinamente constructora de barreras. Creo que el muro es la invención más importante de la humanidad. El hombre solamente ha podido ser una criatura civilizada al levantarse el primer muro, únicamente se convirtió en hombre culto cuando construimos el muro verde, aislando de este modo nuestro mundo automático y perfecto de ese otro irracional y feo con árboles, pájaros y animales. A través del lechoso vidrio percibí el corto hocico de un animal, sus ojos amarillentos me miraban fijamente, llenos de sorpresa. Nos observamos mutuamente durante un rato, estableciendo contacto con nuestras miradas, que son como unos abismos hasta cuyo fondo se penetra desde el mundo exterior. Entonces oí como una voz íntima me decía, tal vez este animal, esta bestia, con su lecho de hojas secas y su vida, desordenada, es más feliz que nosotros. Esbocé un ademán despectivo con la mano, los ojos amarillentos pestañearon, el animal retrocedió escapando a la espesura de la verde jungla. ¿Qué ser tan miserable? ¿Más feliz que nosotros? ¡Qué ocurrencia tan absurda! Tal vez más feliz que yo, aún sería posible, pero yo soy una excepción, estoy enfermo. Había llegado a la casa antigua. La vieja conserje estaba delante del portal. Fui enseguida a encontrarla y le pregunté. ¿Está ella aquí? La boca encogida se abrió lentamente. ¿Quién es, ella? Pues sí, ¿quién iba a ser? Aquel día vine con ella, en el avión. Ah, sí. Sí, acaba de llegar. Estaba aquí. La vieja permanecía sentada al lado de un arbusto de bermú, y una rama casi le tocaba la mano, ella acariciaba las hojas plateadas y hasta sus rodillas llegaba un rayo de sol que era como una caricia. De repente, todo me pareció fundido en un solo ser, yo, la vieja, el sol, el arbusto y los ojos amarillos. Una misteriosa vena nos vinculaba y en esta vena pulsaba una sangre ardiente y loca. Me avergüenza tener que escribir lo que sigue, pero ya que prometí llevar al papel toda la verdad, he de decirlo, me incliné sobre la vieja y besé su boca, blanda, arrugada. Y ella se frotó los labios, sonriente. A través de aquellas estancias familiares me dirigí luego hacia la alcoba. Ya tenía el pomo en la mano cuando me asaltó cierto temor con la fuerza de un rayo, tal vez no esté sola. Traté de escudriñar el silencio. Pero solamente oía una llamada oscura, muy cerca de mí, pero no en mi interior, sino a mi lado, era mi corazón. Penetré en la habitación. Allá seguían el lecho ancho, anticuado, el espejo, el armario con la llave vieja y el llavero de otra época. Pero ella no estaba. Llamé quedamente. L, ¿estás ahí? Y aún más abajo, con los ojos cerrados y la respiración contenida como si estuviera de rodillas delante de ella, L, querida mía. Silencio. Del grifo del lavabo caían gotas, como en animado juego, a la pila. Me molestaba el ruido, no sabría decir por qué motivo, cerré el grifo y salí. Ya que, sin duda alguna, no estaba aquí, debía de encontrarse en otro de los pisos. Bajé por una escalera oscura, tratando de forzar una puerta tras otra, pero estaban cerradas todas ellas. Todo cerrado,
a excepción de nuestro piso, y allí no había alma humana. No obstante, algo me llevaba a volver allí. Con pasos torpes y lentos volví a subir, escalón tras escalón. Mis pies me pesaban como si fuesen de plomo. Recuerdo aún perfectamente que pensé, es un error creer que el peso de la gravedad es constante, de modo que todas mis fórmulas están. Me encogí repentinamente, abajo del todo resonó un violento portazo y alguien arrastraba los pies por los baldosines del vestíbulo. Mi sensación de pesadez desapareció de golpe y casi volando fui hacia la barandilla de la escalera. Me incliné hacia abajo queriendo desembarazarme de todas mis angustias con un solo tú, pero quedé rígido, petrificado. Unas orejas enormes, gachas y sonrosadas, una sombra doblemente curvada. Sin entregarme a largas reflexiones, llegué a una conclusión, bajo ningún precio ha de verme aquí. Me pegué a la pared y arrastrándome, de puntillas, acabé por llegar al piso sin cerrar. Durante unos segundos me detuve delante de la puerta. Mientras, el otro ascendía lentamente, con pisadas sonoras. Ojalá no cruja la puerta. Imploré casi que no hiciera ruido, pero la puerta era de madera, de modo que crujió y chirrió en los goznes. En mi huida precipitada pasaron al vuelo, amarillo, verde, rojo, el Buda y, antes de darme cuenta, me encontraba delante del armario de Luna. Con el rostro pálido como la muerte, los ojos muy abiertos y asustados, me encontraba allí. Atisbé angustiosamente, y a través del bullicio de mi propia sangre oí cómo se abría ruidosamente la puerta del piso. Era él, sin duda, él. Resaltaba la llave del armario, la cogí y el llavero comenzó a balancearse. De pronto recordé un detalle. Aquel día. Y abrí violentamente la puerta del armario y me metí dentro, en el armario oscuro. Un paso y, de pronto perdí el suelo bajo los pies. Lentamente, muy lentamente fui cayendo al vacío, los ojos se me nublaron y perdí la conciencia, estaba muriéndome, sí, me moría. Posteriormente, al llevar al papel todos estos extraños sucesos, escarbé en la memoria durante mucho tiempo e incluso tuve que consultar toda una serie de libros hasta que se me hizo evidente el final. Había sido víctima de un estado que nuestros antepasados llamaron desmayo, el cual, en cambio, es totalmente desconocido para nosotros. No sé durante cuánto tiempo estuve inconsciente, posiblemente 10 o 15 segundos. Al recobrar el sentido me encontraba rodeado de la más profunda oscuridad, pero seguía deslizándome hacia un fondo desconocido. Fui tanteando con la mano hasta que tropecé con un muro áspero en el que mis dedos se lastimaban hasta sangrar, de modo que aquello no era un simple juego de mi fantasía. ¿Pero qué era? ¿Qué sería? Oí mi respiración jadeante. Temblaba literalmente de miedo, pasaba 1 minuto, 2, 3, y sin embargo seguía bajando. Por fin experimenté una leve sacudida, volví a pisar tierra firme. Tanteando en la oscuridad, encontré el pomo de una puerta, abrí y di un paso. Una luz mortecina penetró en la oscura galería. Al volverme, observé alarmado que un pequeño ascensor a mis espaldas había vuelto a ponerse en movimiento hacia arriba, era bastante rápido. Quise detenerle pero ya era demasiado tarde, tenía cortada la retirada y no sabía dónde me encontraba. Aquel pasillo era la única salida. Un silencio plomizo, apremiante, me acosaba. En las estancias abovedadas ardían unas lámparas pequeñas, una interminable hilera de oscilantes puntitos de luz. El largo pasillo me recordaba las galerías de nuestros metropolitanos, pero este no estaba construido de vidrio grueso, transparente e irrompible, sino de un material anticuado que yo no conocía. Tal vez era la galería subterránea destinada a refugio por la gente durante la Guerra de los 200 años. Pero, fuese lo que fuese, había de internarme en él, sin remedio. Anduve unos 20 minutos. Luego el pasillo torció a la derecha, se ensanchó, las lámparas esparcían una luz más viva. Oí unos ruidos sordos, desconocidos. No podía distinguir si eran voces humanas o ruido de máquinas, pero de todos modos me encontré de pronto frente a una verdadera puerta pesada y opaca. Del otro lado de la puerta, venían los ruidos. Llamé con el puño. Primero con cautela, luego con mayor fuerza. Se oyó un chirrido y la puerta se abrió lentamente. No sé quién de los dos quedó más sorprendido. Cara a cara, me encontré de pronto con el pequeño doctor. ¿Usted, aquí?, exclamó asustado. Yo le miraba fijamente, en silencio, y no entendía palabra de lo que decía, como si jamás hubiese oído el sonido de una voz humana. Seguramente quería que me fuera, pues me agarró con su fina mano, como de papel, por el antebrazo y me condujo nuevamente al pasillo. Permítame, le dije, pensaba que usted, quiero decir y 330.
Aguarde. Me interrumpió, desapareciendo rápidamente. Por fin, sí, por fin. Estaba aquí. Me la imaginé con su vestido de seda amarilla, su sonrisa irónica, sus pestañas caídas sobre las pupilas, y mis labios temblaron. También mis manos y mis rodillas temblaban, y se me ocurrió una idea descabellada: las vibraciones son tonos, de modo que mis temblores deben de sonar también, pero ¿por qué no los oigo? Luego vino ella, con los ojos dilatados, muy abiertos. Y yo me hundí en ellos. No pude soportar esto más tiempo. ¿Dónde estuvo metida todos estos días? La contemplé fijamente, como hechizado, y tartamudeé, casi febrilmente, una sombra, a mis espaldas. Estaba como muerto. El armario. Su amigo el doctor dice que tengo un alma incurable. Un alma incurable. Pobre. Me respondió y con una sonora carcajada. De pronto se me disipó mi estado febril. Me rodeaba su risa burlona, melodiosa, lo que me causaba gran bienestar. El doctor, tan simpático, tan magnífico. Bueno. ¿Qué?, le pregunto. No hay motivo para asustarse. Ha venido por pura casualidad, luego se lo contaré todo. Dentro de un cuarto de hora estaré de vuelta. El doctor se marchó. Ella, en cambio, esperó un momento hasta que la puerta se cerró con sordo ruido. Luego rodeó con sus brazos mi nuca y se me acercó mimosa. El contacto de su cuerpo era como una puñalada que penetraba cada vez más profundamente en mi corazón. Estábamos los dos, a solas. Abrazados, ascendimos por unos escalones oscuros e interminables. Ambos guardábamos silencio. No podía ver nada, pero intuía que ella caminaba con los ojos cerrados y los labios entreabiertos, que escuchaba una leve melodía. Aquella melodía era el casi imperceptible temblor de mi cuerpo. Llegamos a uno de los patios de atrás, uno de los muchos que posee la casa antigua. Vi una cerca parecida a unas costillas de piedra, desnudas, y un muro medio derrumbado, cuyos restos se erguían como dientes amarillos. Ella entornó los ojos y dijo: pasado mañana, a las 16 horas. Y se fue. ¿Ha sucedido realmente todo esto? No sé. Pasado mañana lo sabré. Solamente ha quedado una clara huella, una sola, un rasguño en un dedo de mi mano derecha. Pero hoy, cuando fui al Integral, me aseguró el segundo constructor que había visto personalmente cómo con el dedo rocé la rueda de la pulidora. Tal vez sea esta la verdad. Yo no lo sé, ya no sé nada, absolutamente nada. Anotación número 18. Síntesis, en la jungla de la lógica. Heridas y parches. Nunca más. Ayer, cuando me retiré a dormir, me hundí enseguida en el mar sin fondo de los sueños, como si fuese una nave demasiado cargada. Sentí perfectamente la presión de las olas verdes, oscilantes. Luego me llevaron a la superficie, poco a poco, y a medio camino abrí los ojos. Mi habitación estaba bañada de luz verdosa, matutina y fría. En la puerta de mi armario de luna jugaba cegándome la estrecha franja de un rayo de sol. Aquella luz me impedía respetar las horas reglamentarias de descanso. Pensé que sería mejor abrir la puerta del armario. Pero no encontraba las energías necesarias para levantarme. Me sentía como apresado por una tela de araña y también en mis ojos habían otras, como unas legañas pegajosas y enormes. Me incorporé, sin embargo, abrí el armario, y de pronto vi detrás de la puerta de luna ahí, que estaba quitándose el vestido. Estoy tan acostumbrado desde hace algún tiempo a las cosas más inverosímiles que ni siquiera me sorprendí. Tampoco le hice pregunta alguna. Entré en el armario, cerré la puerta de golpe y abracé ahí con avidez, jadeante y como ciego. Un agudo rayo de sol penetró a través de la hendidura como si fuese un filo brillante y agudo, y cayó de lleno sobre el cuello desnudo y echado hacia atrás de ahí. Me asusté tanto por aquella impresión que perdí la serenidad y exhalé un grito. Abrí los ojos. Estoy en mi habitación. Todavía reina una luz matutina fría y verde. El sol se refleja en la puerta del armario. Aún me encuentro acostado. De modo que solo se trataba de un sueño. Pero mi corazón late como si quisiera reventar en el pecho, en las yemas de los dedos siento un dolor agudo y también en las rodillas. Por lo tanto, no debe de ser un sueño. No sé si duermo o si estoy despierto. Las magnitudes irracionales desplazan todo lo duradero y habitual. En lugar de las superficies sólidas y pulidas, en todas partes veo unas paredes gruesas, ásperas y blandas. Mucho tiempo ha de pasar todavía hasta que suene el despertador. Sigo acostado, reflexiono y por fin llego a una conclusión extraña. A toda ecuación, a cada figura geométrica,
corresponde una línea curva o un cuerpo. Para las fórmulas irracionales, la raíz cuadrada de -1, no conocemos ningún cuerpo proporcional, puesto que no lo podemos ver. Pero lo terrible es que estos cuerpos invisibles existen o han de existir sin duda, pues en las matemáticas muchas veces se introducen sombras extrañas, fantasmagóricas y espinosas, las raíces irracionales, como sombras proyectadas sobre una pantalla. Pero ni las matemáticas ni la muerte se han equivocado hasta ahora. Y si no podemos ver esos cuerpos en nuestro propio mundo, en el mundo de los planos, entonces es que deben morar en su propio cosmos, un cosmos extraordinariamente poderoso, oculto para ellos. Sin esperar a que sonara el despertador, abandoné la cama de un salto y comencé a pasear por la habitación. Mi ciencia matemática, que hasta ahora había sido la única tierra aislada firme e inmutable de mi existencia, se había desprendido violentamente y bailaba sobre las agitadas olas. Tal vez esto significaría que aquella ridícula alma era tan real como mis botas, a pesar de que en estos momentos no las podía ver, porque me encontraba al otro lado de la puerta del armario de luna. ¿Y si mis zapatos no eran ninguna enfermedad, porque el alma había de serlo? Me movía torpemente por un círculo vicioso y no encontraba salida alguna en esta fantasmagórico jungla de la lógica. Aquí había los mismos abismos desconocidos y terribles que detrás del muro verde, y en ellos vivían también seres extraños e insondables. Detrás de un grueso vidrio me había parecido descubrir la existencia de algo infinitamente grande y al mismo tiempo pequeño, algo como un escorpión, cuyo veneno con el signo negativo estaba oculto y sin embargo todos sabían que existía, la raíz matemática de signo negativo. Pero posiblemente no era otra cosa que mi alma, que, igual que el veneno en el escorpión de nuestros antepasados, estaba oculta, dispuesta contra todo. Sonó el despertador. Era ya pleno día. Todos mis pensamientos no habían muerto, ni siquiera desaparecido, sino que tan solo quedaban postergados por la luz diurna, de la misma forma que los objetos visibles no mueren durante la noche, sino que únicamente quedan envueltos por la oscuridad. En mi cabeza se agitaba un mar de finas neblinas. Y a través de estas neblinas vi unas mesas largas de cristal y unas mandíbulas que se movían al compás. En algún lugar lejano se movía un metrónomo con suave tic, y al compás de esta música dulce y habitual fui contando hasta 50 de forma totalmente mecánica. 50 movimientos de mandíbulas son los prescritos por la ley para masticar cada bocado. Siguiendo automáticamente el compás, fui escaleras abajo y quedé registrado en el libro de salida igual que todos los demás, pero experimentaba claramente que estaba aislado de todos cuantos me rodeaban, que estaba solo, cercado por un muro blanco que mitigaba todos los ruidos, y detrás de este muro estaba mi propio mundo. Pero si este mundo solo me pertenece a mí, entonces ¿qué tengo que ver con todas estas anotaciones mías actuales? ¿Por qué, entonces, hablo aquí de mis pesadillas y sueños tontos, de los armarios y de los pasillos infinitamente largos? Tengo que darme cuenta a pesar mío de que estoy escribiendo una novela de aventuras realmente fantástica, en lugar de un poema severamente matemático y exacto, en loor del estado único. Oh. Quisiera que se tratase solamente de una novela y no de mi vida actual, en la que abundan las magnitudes desconocidas, las raíces cuadradas de -1 y los descarrilamientos culpables. Tal vez sea mejor que todo haya sucedido, pues usted, querido lector desconocido, en comparación con nosotros, no es seguramente nada más que un niño, hemos sido educados en el estado único, y por esta razón hemos conseguido el estado de progreso más elevado y más perfecto humanamente. Y, como los niños, ustedes querrán encontrar, seguramente, todo lo amargo que les hemos de ofrecer, envuelto por una capa de dulce, para que lo ingieran y digieran con mayor facilidad. Atardecer. ¿Conoce usted esta sensación? En el avión nos dirigimos a toda velocidad hacia las alturas, la ventanilla está abierta y el viento me azota el rostro. Ya no existe la Tierra, pues ha caído en el olvido, está tan distante como Saturno, Júpiter y Venus. Así es como vivo ahora, el viento aúlla en mis oídos, he olvidado la Tierra e incluso a mi querida O. Pero la Tierra existe, y tarde o temprano habré de regresar a ella planeando. Solo cierro los ojos ante aquel día en que, en la tabla sexual de anuncios, se cita su nombre, O90. Hoy, la distante Tierra tuvo a bien hacérmelo recordar. Según la prescripción del médico, estoy firmemente decidido a curarme, caminé durante 2 horas a través de los prospectos rectilíneos y desolados, totalmente vacíos de seres humanos. Todos estaban en los auditorios, tal como lo prescribe la ley, tan solo yo no la cumplía. Me imaginé una comparación angustiosa, imagínese un dedo que queda cortado de la mano, un solo dedo que camina deprisa, encogido y a grandes zancadas por las aceras cristalinas. Este dedo era yo. Y lo más extraño es que no sentía el menor deseo de regresar para incorporarme a la mano.
Prefería seguir solo, o, bueno, ya nada tengo que ocultar, estar con aquella mujer, apoyarme contra su hombro, cogerla de la mano y perderme totalmente en ella. Al regresar a casa, el sol se había puesto. Encima de los muros cristalinos, en la cúpula dorada de la torre de los acumuladores, en las voces y en las sonrisas de los números que se cruzaban conmigo, encontré la ceniza de la luz vespertina y moribunda. No resulta extraño que los rayos en el ocaso tengan los mismos ángulos que los del sol naciente y, sin embargo, ambos resulten absolutamente distintos entre sí. La luz crepuscular es totalmente tranquila, casi un poco amarga, en cambio, la de la mañana está preñada de frescor y de melodías. Me hallaba delante de la mesita de control, en el vestíbulo. La funcionaria de vigilancia, extrajo de en medio de un manojo de cartas un sobre y me lo tendió. Repito, es una mujer honesta, y estoy convencido de que solamente quiere mi bien. Sin embargo, cada vez que he de contemplar sus mejillas, mofletudas como unas agallas, me asalta una sensación molesta e inquietante. Me tendió con su mano huesuda la carta y exhaló un profundo suspiro. Pero aquel suspiro rozó el telón que me separa de mi mundo exterior, del medio ambiente, aunque me rozó muy levemente, porque no hacía más que pensar en aquel trozo de papel que temblaba entre mis dedos. Seguro que debía de ser una carta de I. Suspiró de nuevo, y de forma tan manifiesta, que alcé sorprendido los ojos. Ella bajó la mirada, avergonzada, y procuró dar a sus mofletes la forma de una sonrisa dulce y seductora. «Oh, pobre, es para usted», dijo, señalando la carta. Seguro que conocía su contenido, pues estaba obligada a censurarlo todo. ¿Por qué? ¿Es que realmente? No, querido amigo, lo sé mejor que usted mismo. Vengo observándole desde hace tiempo y veo que necesita de alguien que vaya con usted a través de la vida, de su brazo, alguien que conozca la vida. Su sonrisa parecía pretender aliviar la herida que me infligiría la carta que llevaba en la mano. Por fin añadió en voz baja. Quiero volverlo a pensar, quizás encuentre el medio de ayudarle. Puede estar tranquilo, cuando sienta suficientes fuerzas para hacerlo, entonces yo. No, todo esto me lo tendré que volver a pensar con detalle. Gran protector. ¿Es este realmente mi destino? Tal vez ella quiere darme a entender, con lo que acaba de decir, que me ha puesto el ojo encima. Se me borraba todo de la vista, veía miles de sinuosidades y la carta parecía bailar fantasmagóricamente. Me acerqué a la pared para estar más cerca de la luz. El sol se apagó y la ceniza rojo oscura de mi interior, en el suelo y en la carta, que seguía sosteniendo en mi mano, adquirió un matiz grisáceo. Abrí el sobre y eché una ojeada a la firma, y entonces se abrió dentro de mí una profunda herida. La carta no era de I, sino de O. En el ángulo inferior derecho vi una mancha azul pálida, debida por lo visto a una gota de agua. No puedo soportar manchas, sean de lo que sean y vengan de donde vengan, ya sean de tinta o de... Antes, una mancha así solo despertaba en mi interior una pequeña sensación de desagrado. Pero, ¿por qué ahora me parece tan grande como una nube y por qué oscurece todo en mi derredor? ¿Acaso vuelvo a tropezar con ese asunto tan descabellado del alma? ¿O escribía? Desde luego, nada entiendo de redacción de cartas, pero no importa. De todos modos, ha de saber que no puedo vivir sin usted ni una sola hora, ni una primavera. R13 es para mí tan solo. Bueno, esto no tiene importancia para usted. Pero estoy muy agradecida a R13, pues no sé cómo habría sabido superar las horas pasadas sin su ayuda. En estos últimos días y en estas últimas noches he envejecido no 10, sino 20 años. Tenía la sensación de que mi habitación ya no era cuadrada, sino redonda, y de que erraba continuamente como un círculo, sin encontrar en parte alguna la salida. No puedo vivir sin usted, porque le amo. Sé que ahora no necesita a nadie más que a ella en el mundo, y precisamente porque le amo tengo que renunciar a usted. Dentro de 2 o 3 días, cuando haya vuelto a recomponer algo, aunque sea muy poco, los jirones de mi antiguo ser, para que se parezca en algo a la antigua O, quiero anular mi abono con usted y así se sentirá aliviado. No volveré nunca más. Perdóneme. Claro que sería lo mejor, ella tiene razón. Pero, ¿por qué? Anotación número 19. Síntesis, una magnitud infinitamente pequeña de tercer orden. La frente arrugada. Un vistazo más allá de la balaustrada. En un pasillo, fantástico e inquietante, con lámparas y luces oscilantes. No allá, sino mucho más lejos, cuando me hallaba en uno de los rincones más ocultos del patio de la casa antigua, me había dicho, pasado mañana. Pasado mañana, es hoy y todo parece tener alas.
El día vuela y también nuestro integral se remontará pronto a los aires. Ha quedado acoplado ya el motor a propulsión. Hoy lo hemos probado. ¡Qué salvas tan hermosas, enormes, magníficas! Cada una era como una salutación para este hoy. En el instante de la primera explosión, había unos 10 números distraídos delante del escape y nada quedó de ellos sino un mantoncito de cenizas. Para satisfacción mía, puedo escribir aquí que este incidente no alteró en nada el programa del trabajo. Ni uno solo de nosotros movió siquiera una pestaña, pues tanto nosotros como las máquinas proseguimos ellas con sus movimientos rectilíneos y circulares nuestra labor del modo más exacto, como si nada hubiese sucedido. 10 números no son más que una 100.000.000ª parte de la masa del estado único, es decir, una magnitud infinitamente pequeña de tercer orden. Nuestros antepasados estaban poseídos por una compasión analfabética, que nosotros hemos de considerar risible y ridícula. Por otra parte, se me ocurre pensar ahora en algo bastante ridículo, referente a lo que ayer pude estar hilvanando mentalmente a causa de una mancha miserable y gris, y me sorprende que la haya llegado a mencionar en mis anotaciones. También esto es consecuencia, desde luego, del reblandecimiento de la superficie plana, que debe ser de la dureza de un diamante, como lo son nuestros muros de cristal. Las 16 horas. No fui al paseo general. ¿Quién sabía si a lo mejor se le ocurría venir precisamente en este momento? Y la casa estaba tan vacía, que casi me encontraba totalmente solo. A través de los muros, brillantes a causa de los rayos solares, pude ver perfectamente toda la larga hilera de habitaciones vacías, suspendidas en el aire tanto a mi derecha como a mi izquierda y debajo de mí. Una sombra gris y espesa ascendía por la escalera de brillo azulado, cuyos escalones casi no se veían debido a los resplandores del sol. Oí unos pasos y vi cómo cruzaba por delante de mi puerta, me sonrió y luego descendió por la otra escalera. Se cerró la portezuela de mi numerador. En el campo estrecho y blanco vi a un número masculino desconocido, comenzaba por una consonante y por esta razón me di cuenta de que se trataba de un hombre. El ascensor empezó a zumbar y la puerta se cerró de golpe. Ante mis ojos aparecieron unas cejas gruesas y contraídas y encima una frente abultada, que parecía un sombrero muy echado sobre la cara, de modo que apenas se podían ver los ojos. Aquí hay una carta para usted, dijo el desconocido. Es de ella. Le ruega que proceda exactamente como le indica en la carta. Echó una mirada de reojo a su derredor. Pero no había nadie. Por fin me tendió la carta y se marchó. Volví a estar solo. No, no estaba solo, pues el sobre exhalaba un aroma delicado, un perfume, y contenía un billete rosa. Viene por fin a verme. Pensé rápidamente en que debía repasar sus líneas en un abrir y cerrar de ojos para poder convencerme por mí mismo de que vendría, para poder cerciorarme de que era así, de que sería así. ¿Pero qué decía allí? Volví a leer la carta, una y otra vez. Guarde el billete. Y, aunque no vaya, corra los cortinajes como si estuviera con usted. Lamento infinitamente. Rompí la carta hasta dejarla hecha trizas. Me vi en el espejo con el ceño fruncido. Cogí el billete rosa para romperlo también. Le ruega que proceda exactamente como le indica en la carta. Mis manos parecían caer inertes y el billete rosa flotó, hasta posarse, sin ayuda, encima de la mesa. Era más fuerte que yo. Y yo tenía que hacer lo que ella me ordenaba. ¿Tenía que hacerlo realmente? Bueno, hasta el atardecer quedaba todavía mucho tiempo. El billete seguía sobre la mesa. ¡Qué fastidio, no tener un certificado médico para hoy! Quisiera marchar, caminar sin fin y sin límite a lo largo de todo el muro verde, después desplomarme encima de la cama. Pero tenía que acudir al auditorio número 13 y estar allí durante 2 horas, permanecer sentado sin moverme de mi asiento, 2 largas horas. Durante la disertación. ¡Qué extraño! De aquel aparato reluciente no salió como siempre la voz habitualmente metálica, sino otra, suave y mimosa. Era una voz de mujer, me recordaba la voz de aquella vieja de la casa antigua. La casa antigua. Todo parece asaltarme como una ola inmensa y tengo que hacer acopio de fuerzas para no gritar a los 4 vientos. Escucho la voz suave y melodiosa, sin captar el sentido de sus palabras. Soy como una placa fotográfica en la que todo se destaca con especial agudeza, los reflejos lumínicos en el altavoz, el niño debajo, la ilustración viva de la disertación, la pequeña boca, que va chupando una de las puntas del uniforme, los diminutos puños crispados y los hoyuelos en la muñeca. Ahora balancea su pequeña pierna por encima del borde de la mesa mostrador y una manita parece querer agarrar el aire. Pronto caerá el niño.
pero, de pronto, un grito. Una mujer vuela, más que corre, hacia el estrado, coge al niño antes de caer y lo coloca nuevamente en el centro de la mesa para regresar acto seguido a su asiento. Veo unos labios rosados, suavemente enarcados, unos ojos húmedos y azules. ¡Eso! De pronto reconozco y descubro la ley de regularidad casi matemática, la necesidad de este incidente sin importancia. Ella está sentada en la fila posterior, a mi espalda. Me vuelvo hacia ella, que, obediente, deja de mirar al niño de la mesa para ofrecerme sus pupilas. Ella, yo y la mesa en el estrado somos como tres puntos unidos por una línea, y esta línea forma la proyección de unos acontecimientos inevitables y aún invisibles. Cuando regreso a mi casa, las calles aparecen como sumidas en su letargo verdoso, las lámparas arden fulgurantes. Pronto, las agujas del reloj pasarán de una determinada cifra, y luego, estoy seguro, haré algo inaudito. En mi interior oigo el tic-tac de un extraño reloj. Es mi corazón. Y este quiere que las gentes piensen que estoy con ella. Yo, en cambio, solo la quiero a ella. ¿Qué me importan sus deseos? No tengo la menor intención de correr los cortinajes para complacer a gentes extrañas. A mis espaldas oigo unos pasos rastreros y vacilantes. No me vuelvo porque sé que se trata de ese. Sé que me sigue hasta el portal y seguramente observará luego mi habitación desde la otra parte de la calle hasta que corra los cortinajes que deben ocultar los delitos de esta mujer. No, él, mi protector, mi ángel de la guarda, ha decidido el asunto. Estoy fuertemente decidido a no correr las cortinas. Cuando enciendo la luz de mi habitación, veo a O delante de mi mesa. Ha cambiado de forma inquietante, los vestidos cuelgan de sus miembros, sus brazos caen sin fuerza y su voz suena débil. He venido por mi carta. ¿La ha recibido? Necesito una respuesta, inmediata. Me encojo de hombros y la miro severamente a los ojos azules, como si ella tuviera la culpa de todo. Después de un prolongado silencio, digo irónico, acentuando cada una de mis palabras. ¿Una respuesta? Pues la respuesta es que tiene razón, toda la razón. En todo. De modo que eso quiere decir, procura ocultar su temblor, que, a pesar de todo, no se me escapa, tras una sonrisa forzada. Bueno, entonces me marcharé enseguida. Inmediatamente. Pero no se mueve, sino que sigue en el mismo lugar con los ojos clavados en el suelo y los hombros casi desarticulados. Encima de la mesa hay todavía el billete rosa arrugado de la otra. Lo escondo debajo de una página de mi manuscrito. Tal vez lo quiera ocultar más ante mis propios ojos que ante O. Ya ve, escribo sin interrupción. Tengo ya 170 páginas. Y me parece que todo esto será muy distinto de lo que yo mismo pensaba. Su voz solo es la sombra de una voz. ¿Se acuerda de la página 7? Entonces lloré y una lágrima mía cayó sobre el papel, y usted. Se interrumpe. Y de sus ojos azules y grandes brotan de nuevo lágrimas que surcan sus mejillas. De pronto, excitada, añade. No puedo más, me voy. Nunca más volveré. Pero quisiera. Quiero tener un hijo de usted. Deme un hijo y entonces me iré para siempre. Veo como debajo del uniforme tiembla todo su cuerpo y me doy cuenta también de que yo, en este instante. Cruzando las manos detrás de mis espaldas, digo sonriendo. ¿Es que quiere acabar sus días encima de la máquina del protector? ¿Y a mí qué me importa, si ya lo siento en mi interior con exactitud? Y aunque lo tuviera tan solo un día, si tan solo pudiera ver una vez el pequeño hoyuelo en su bracito, como antes, encima de la mesa. Tengo que pensar nuevamente, quiera o no, en los tres juntos. Ella, yo, y aquellos puños pequeños y crispados encima de la mesa del auditorio. De colegiales nos llevaron cierto día a la torre de los acumuladores. En la plataforma superior, me incliné sobre la barandilla de cristal y miré hacia abajo. En la profundidad, los seres humanos eran como unos simples puntitos, entonces me asaltó un leve vértigo. ¿Qué sucedería si ahora me precipitase al vacío?, me pregunté entonces. Aquella vez, me agarré con todas mis fuerzas a la barandilla, pero ahora, en cambio, me arrojaría al abismo. ¿Lo quiere realmente? A pesar de que sabe con exactitud que. Sí, quiero. Saqué el billete rosa de la otra de debajo del manuscrito y bajé hasta el puesto de inspección. O me cogió por el brazo y gritó algo, que no llegué a comprender del todo hasta que volví a estar a su lado. Se había sentado en el borde del lecho y tenía las manos cruzadas en el regazo. Dese prisa. La cogí brutalmente por la muñeca, mañana seguro que tendrá un cardenal en el mismo sitio donde el chiquillo tenía sus hoyuelos.
Luego cerré la llave de la luz y hasta las ideas murieron. Oscuridad, fulgores. Así me precipité por encima de la barandilla a las profundidades del abismo. Anotación número 20. Síntesis, descarga. Material de ideas. El escollo o descarga. Esta es la expresión más adecuada. Ahora veo que esto era nada menos que una descarga eléctrica. Durante los últimos días mi pulso había adquirido cada vez mayor fuerza, siendo cada vez más rápido y más doloroso. Los poros se iban acercando uno al otro más y más, luego se produjo un crujido seco, ya solo faltaba 1 milímetro y por fin la explosión. Luego, un profundo silencio. En todo mi interior todo ha quedado quieto, reposado y vacío, como una casa de la que han salido todos los habitantes excepto uno, que sigue asustado, enfermo en la cama, y escucha el martilleo metálico de sus ideas. Puede ser que esta descarga haya curado por fin mi alma martirizada y que ahora vuelva a ser como todos los demás. Por lo menos, veo ahora con la imaginación a o encima de los escalones del cubo y a mí mismo debajo de la campana de gas. Ni siquiera experimento el menor dolor ante este espectáculo. También me resulta indiferente el hecho de que en la sala de operaciones acaso revele mi nombre, pues en mi última hora, con gratitud y conformidad, besaré la mano castigadora del protector. Frente al Estado único tengo el derecho de someterme al castigo, y este derecho no me lo dejaré arrebatar. Ninguno de nosotros, los números, puede ni debe atreverse a pensar en la renuncia a este derecho único y por esta razón tan apreciado. Las ideas siguen martillando mi cerebro quedamente, claras y metálicas, como si algún vehículo aéreo me elevara a las alturas azules de mis abstracciones favoritas. En el aire transparente y ozónico de las alturas, mis consideraciones estallan como burbujas, y me parece risible este derecho, pero reconozco que esta especie de rebeldía solo se reduce a una de las reminiscencias de los prejuicios ridículos de nuestros antepasados, que eran víctimas de lo que solían llamarse ideas legales. Existen ideas que parecen un recipiente de barro y otras que se diría que están hechas para la eternidad, de oro o de un cristal extraordinariamente precioso. Para determinar el material de una idea, solamente hace falta rociarla con un determinado ácido de efecto fulminante. Uno de estos ácidos ya era conocido por nuestros antepasados, el reductio ad finem. Creo que así lo llamaban entonces, pero temían este veneno, pues preferían ver algo palpable, fuese lo que fuese, preferían un cielo de juguete a la nada azul. Nosotros, en cambio, gracias al protector, somos unos seres adultos y maduros que no necesitamos juguetes. Supongamos que expusiéramos a la acción del ácido la idea verdad. Ya en épocas remotas, los espíritus más grandes sabían de la fuente de la verdad cuya base era el poder y, por lo tanto, creían que la verdad era una función del poder. Imaginémonos dos balanzas, una de las cuales contiene 1 gramo y la otra 1 tonelada, es como si en una estuviera el yo, y en la otra el nosotros, del Estado único. Consentir al yo, cualquier derecho frente al Estado único sería lo mismo que mantener el criterio de que 1 gramo pueda equivaler a 1 tonelada. De ello se llega a la siguiente conclusión: la tonelada tiene derechos, y el gramo deberes, y el único camino natural de la nada a la magnitud es olvidar que solo eres 1 gramo y sentirte como 1 millonésima parte de la tonelada. Parece que les oigo a ustedes, habitantes de Venus, de rojas y rebosantes mejillas, y a ustedes, hombres de Marte, cubiertos de hollín como herreros, les oigo, y oigo también sus protestas en medio de mi azulado silencio. Pero tienen que saber una cosa, todo lo solemne es sencillo, tengan esto bien presente, solamente son inalterables e inviolables las 4 reglas fundamentales de la aritmética. Y solamente se convierte en solemne, la moral, y se toma inalterable y eterna cuando puede basarse en estas 4 reglas. Esta es la mayor de las verdades, es el vértice superior de la pirámide que intentaron escalar durante siglos y siglos los humanos, haciendo el mayor acopio posible de fuerzas, enrojecidos, suspirantes y jadeantes. Y cuando se echa un vistazo desde la cumbre de la pirámide hacia el abismo, donde todavía pululan, como gusanos insignificantes, lo que subsiste todavía en nosotros como herencia de nuestros antepasados incivilizados, cuando se mira y se contempla desde esta cumbre lo que queda debajo, entonces todos son iguales entre sí, la madre ilegal, el asesino o aquel demente que osó vilipendiar e insultar al Estado único con sus versos. A todos les espera el mismo juicio, una muerte prematura. Esto no es más que la justicia sublime, en la que soñaban fantásticamente los humanos de la edad de piedra, iluminados por la aurora ingenua y rosada de la historia, su Dios, que para vergüenza e ignominia de su santa iglesia, castigaba asesinando. Bien, y ustedes, habitantes de Urano, sombríos y negros como antiguos hispanos, que también entendieron su cometido de quemar vivos en la hoguera a seres humanos, porque guardan silencio. Creo que están de mi parte.
Pero presumo oír cómo los honrosados habitantes de Venus murmuran algo de martirios, ajusticiamientos y de una resurrección de los estados de barbarismo. Me dan lástima, queridos míos, pues no son capaces de pensar en forma filosófico-matemática. La historia de la humanidad se mueve en un círculo concéntrico hacia arriba, lo mismo que un avión. Existen diversas clases de círculos de esta índole, dorados y sangrientos, pero todos ellos están divididos en tricentésimos sexagésimo, y ahora partimos del punto cero en adelante, 10, 20, 200, 360, y luego, vuelta a empezar. Sí, hemos vuelto al punto cero. Pero para mi inteligencia matemática, disciplinada, es absolutamente claro que este punto cero es algo totalmente distintivo, nuevo. Desde el punto cero hemos ido hacia la derecha y volveremos desde la izquierda hacia cero, y por esta razón tenemos ahora, en lugar de más cero, un menos cero. ¿Me entienden? Veo este cero como si fuese un escollo monstruoso, mudo y afilado como la hoja de un cuchillo. En una oscuridad impenetrable y violenta chocamos, con la respiración contenida, con nuestra barquichuela contra algo oscuro, el lado de noche de este escollo cero. Durante siglos enteros fuimos a la deriva como Colón hacia aquel lugar, rodeamos toda la tierra y por fin. ¡Hurra! ¡Salud! Ante nosotros aparece de pronto, al otro lado del escollo cero, la luz nórdica y fría del estado único, un cuerpo azul, el chisporroteo del arco iris, el sol, centenares de soles y millones de arco iris. ¿Qué significación podrá tener el que un escollito fino y delgado como el filo de una navaja nos separe del otro lado negro e impenetrable del escollo cero? El cuchillo es lo más útil, lo más inmortal y genial creado por el hombre. El cuchillo era una guillotina, el cuchillo es el medio y remedio universal para la solución de todos los nudos gordianos y el camino de las parejas sigue el filo de un cuchillo que es el único camino digno de un espíritu que no conoce el temor. Anotación número 21. Síntesis, el deber de todo autor. El hielo se dilata. La forma más difícil del amor. Ayer fue su día, pero no vino, me envió tan solo unas líneas indescifrables, que nada decían. Pero yo estaba tranquilo, totalmente sosegado. Y por fin hice lo que me ordenaba en su carta, sí, por fin llevé su billete al conserje y seguí permaneciendo solo detrás de los cortinajes corridos de mi habitación, pero esto no lo hice porque fuera demasiado débil para oponerme a su voluntad. ¡Qué ridículo! Sencillamente fue por lo siguiente, los cortinajes me aislaban de una determinada sonrisa, que como las cataplasmas de un remedio quería ponerme sobre mis heridas, y también pude escribir con absoluta tranquilidad y paz esta página, esto fue lo primero. Y la segunda razón debió de ser esta, seguramente temí perder en y la clave de todos los enigmas, la historia del armario, mi desmayo, etc. Me creo obligado a resolver este enigma solo por el hecho de ser el autor de estas memorias, prescindiendo incluso de que todo lo desconocido suele repugnar por naturaleza al hombre, el Homo sapiens es solo humano en el pleno sentido de la palabra cuando en su gramática no existen los interrogantes, sino tan solo los signos de exclamación, los puntos y las comas. Para ser justo y satisfacer a mis deberes como autor, hoy a las 16 horas tomé una aeronave y volé a la casa antigua. Tenía un fuerte viento en contra. La máquina luchó con dificultad contra la densidad del aire, y unos ramajes invisibles y silbantes parecían azotarme el rostro. La ciudad, a mis pies, parecía hecha de unos bloques azules de hielo. Allá, una nube, una sombra rápida y oblicua. Y el hielo se tiñó de color gris plomizo y dilatóse como en la primavera, cuando uno se encuentra en cualquier orilla helada y espera que en el próximo instante todo empiece a crujir, a reventar, a arrancarse de su base. Transcurre un minuto tras otro, pero el hielo sigue rígido, aunque en uno mismo todo comienza a dilatarse, y a cada nuevo instante late más deprisa el corazón. ¿Por qué escribo todas estas cosas y de dónde proceden todas estas sensaciones tan extrañas? ¿Será porque no existe un rompehielos capaz de romper el cristal fino y puro de nuestra existencia? No se veía a nadie en el portal de la casa antigua. Di una vuelta a todo el edificio y encontré por fin a la vieja junto al muro verde, había alzado la mano para proteger su vista, y miraba hacia arriba. Encima del muro flotaban unos triángulos agudos y negros, pájaros. Estos se lanzaban graznando contra la verja protectora de ondas electromagnéticas y luego volvían otra vez. Por el rostro moreno y arrugado de la vieja se deslizaban unas fugaces sombras, mientras me echó una breve mirada. No hay nadie, ni siquiera hace falta que entre. ¿Qué significaba esto? ¿Qué forma tan extraña de proceder conmigo, como si yo fuese el más insignificante de los seres? Tal vez todos los de la casa antigua no sean más que de mi imaginación mientras escribo, estuve pensando, pues yo soy el que les ha dado la vida al permitirles anidar en esta faceta donde antes solamente había unos desiertos blancos y rectangulares de papel.
Si no estuviera yo, todos aquellos que andan a través de los cauces estrechos de mis líneas, jamás serían conocidos por nadie. Desde luego, nada de todo esto le dije a la vieja, pues sé por experiencia que para un ser humano es la mayor de las afrentas el poner en duda su propia realidad, el dudar de su realidad tridimensional. Pero le repliqué en tono seco que ella tenía la obligación de abrir el portal. Sin volver a decir palabra, me dejó entrar. Todo estaba vacío. Quietud. Detrás del muro verde aullaba el viento. Estaba lejos aquel día en que, hombro contra hombro y abrazados, ascendimos a través de los pasillos subterráneos. Sí, todo esto sucedió realmente. Atravesé unas arcadas de piedra, en las estancias altas y húmedas resonaban mis pasos y el ruido parecía los pasos de alguien que me persiguiese, pisando mis talones. Unas paredes de ladrillos amarillentos, carcomidos por el tiempo, parecían contemplarme con sus huecos oscuros, reliquias de cuadradas ventanas. Yo abría puerta tras puerta, todas ellas rechinaban, ya fuesen de graneros o de otras casas, y atisbaba también hacia algún rincón desolado. Había callejones sin salida y pasillos laterales. En todos ellos penetré. Atravesé un pequeño portal que había en la verja y detrás de este encontré un campo de derribos, un recuerdo de la guerra de los 200 años, del suelo nacían unas costillas pétreas y desnudas, unos muros calcinados, había también una estufa antiquísima con un largo tubo y todo tenía el aspecto de una nave petrificada hasta el resto de la eternidad, en medio de un mar de olas de piedra amarillenta y tejas rojizas. Era como si los hubiese visto en algún momento y tuviesen un especial significado para mí aquellos dientes amarillos. Como si estuviesen cubiertos por unas densas masas de agua, comencé a buscar. Caí en hoyos, tropecé con piedras, y unas espinas me arañaron el uniforme, mientras gruesas gotas de sudor corrían por mi rostro. Todo en balde. No descubrí por ninguna parte la salida del corredor subterráneo, había desaparecido. Pero tal vez era mejor así, pues esto me evidenciaba que no había sido todo más que un sueño ilusorio. Agotado y cubierto totalmente de telarañas y polvo, regresé al patio principal. De pronto oí un leve susurro, unos pasos vacilantes, y me encontré ante aquellas orejas rosas y gachas, ante la risa maliciosa y sagaz de ese arrugaba la frente y me miraba como si quisiera penetrar hasta el fondo de mi ser. ¿Está de paseo? Nada respondí. Parecían estorbarme mis brazos. ¿Ya se encuentra un poco mejor? Sí, gracias, creo que pronto estaré totalmente restablecido. Se apartó un poco y miró con insistencia hacia arriba. Su cabeza estaba por vez primera tan doblada hacia atrás que observé, nunca la había visto, la nuez de su garganta. Encima de nuestras cabezas zumbaban algunas aeronaves a una altura no superior a unos 50 metros. Por la poca elevación del vuelo y por los prismáticos enfocados hacia el suelo, reconocí que se trataba de máquinas de los protectores. Pero no solamente eran 2 o 3, como de costumbre, sino 10 o 12. ¿Por qué tantas? Le pregunté. ¿Por qué? Ejem. Un buen médico comienza el tratamiento ya en la persona sana. A esto se llama profilaxis. Me saludó con un gesto de cabeza y se alejó sobre los baldosines de piedra del patio. Luego se volvió de nuevo y exclamó. Sea prudente. Me quedé solo. Quietud. Vacío. Encima del muro verde revoloteaban pájaros y el viento aullaba. ¿Qué había querido insinuarme? Mi aeronave se deslizó rápida. Las nubes proyectaban sombras pesadas, y las cúpulas azules y los cubos de hielo transparente a mis pies se tornaban pesados y plomizosos, grises, se dilataban. Hora vespertina. Abrí mi manuscrito para retener las ideas referentes al Día de la Unanimidad que celebraremos dentro de poco. Creo que estas ideas serán muy útiles para nuestros lectores. Pero no me sentí capaz de escribir. Estuve escuchando durante todo el tiempo como el viento, con unas alas oscuras, se agitaba contra las paredes cristalinas de la casa, no hacía más que volverme continuamente para mirar a mi alrededor. Esperaba. ¿Qué es lo que esperaba? No lo sabía. Me alegré sinceramente al ver a U cuando entró en mi habitación, con sus mejillas mofletudas. Tomó asiento, se alisó la falda, tapándose las rodillas, y su sonrisa volvió a ser como una cataplasma para mis heridas. Regresé hoy bastante temprano de mi clase, trabajaba en una clase de educación. Por cierto que allí hay una caricatura pintada en la pared. Imagínese, una caricatura mía, en la que parezco un pescado. Bueno, tal vez tengo semejanza con un pez. ¿Cómo puede decir eso? Le repliqué rápidamente, mirada desde cerca, realmente nada tiene de pez, y lo que yo he escrito de sus agallas, no responde, desde luego, a la realidad.
En el fondo no tiene, además, la menor importancia. Pero el caso es que alguien ha osado hacerme la caricatura. Naturalmente, he tenido que decírselo a los protectores. Quiero mucho a los niños y creo que la forma más difícil y sublime del amor es la dureza, ¿me comprende? ¿Cómo no voy a comprenderla, si esto coincide absolutamente con mis propias ideas? No puedo hacer otra cosa que leerle un párrafo de mis anotaciones para confirmárselo. Se trata de lo siguiente. Muy tenuemente, metálicamente claras, martillean mis ideas. Sus mejillas coloradas comienzan a temblar, se me acercan y de pronto sus dedos secos y duros atenazan mi mano. Démelas. Las haré imprimir en discos para que mis niños las aprendan de memoria. Lo necesitamos con tanta precisión como los habitantes de Venus, tal vez lo necesitemos nosotros aún más que ellos. Mira en torno suyo, y susurra. ¿Lo ha oído usted también? Se dice que el día de la unanimidad ha de ser el de. Me levanté de golpe. ¿Qué es lo que, el día de la unanimidad? De pronto las paredes confortables, las 4 paredes de mi morada, dejan de existir. Es como si me hubiese lanzado al vacío, donde una violenta tormenta barre los tejados y unas nubes oscuras se precipitan sobre la tierra. Me rodeó los hombros con el brazo y dijo con voz firme.